Bueno, pues lo que tenemos que hacer es demostrar el siguiente teorema. ¿Qué es lo que dice? Pues tomamos una función f, definiendo un intervalo i subconjunto de R en R, una función, con i subconjunto de R, un intervalo. Supongamos que para cada j subconjunto de i intervalo cerrado, f es integrable en el intervalo j. Vamos a tomar un punto a en i fijo. Lo que tenemos que demostrar es que la función f sub a gorro resulta ser continua en todo el intervalo i. ¿Cómo empezamos la prueba? Pues tomamos un punto x0 en i fijo pero arbitrario. Tomamos una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una delta mayor que 0, tal que si x pertenece a la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección en intervalo i, entonces el valor absoluto de f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0 resulta ser menor que epsilon. Vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar que para cada x en el intervalo i se valen las siguientes igualdades. Chequen. El valor absoluto de f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0, ¿a qué es igual? Por la definición de f sub a gorro, esto es igual al valor absoluto de la integral de a en x de f menos la integral de a en x0 de f. Ahora, ese valor absoluto, ¿a qué es igual? Por propiedades operativas de la integral, si permuto los límites de integración, tengo que ponerle un signo menos. Entonces nos termina quedando que esto es igual a la integral de a en x de f más la integral de x0 en a de f, y eso es igual, por el teorema de la aditividad generalizado, tenemos que esto es igual al valor absoluto de la integral de x0 en x de f. Y entonces, ¿qué tenemos? Ahora sí ya nos vamos con más calmita. Tenemos que para cada x que pertenece en i, el valor absoluto de f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0, eso es igual al valor absoluto de la integral de x0 en x de f. Y a esta igualdad le vamos a llamar asterisco. ¿Cómo lo ven? ¿Hasta aquí va bien todo o hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Voy a bajar tantito. Ok, entonces, ¿qué más? Ya tenemos esta igualdad a la cual vamos a llamar asterisco. Por otra parte, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que f es integrable en cada subintervalo cerrado de i. ¿Qué dijimos en la clase pasada? Que cuando tenemos una función integrable, que toda función integrable es localmente acotada. ¿Por qué? Porque de hecho no solo es localmente acotada, es acotada. Entonces, fíjate lo que tenemos. Voy a hacer un dibujito aquí. Tenemos nuestro intervalo i. No sabemos cómo es. Lo único que sabemos es que es un intervalo. Y sabemos que en cada subintervalo cerrado, la función es localmente acotada. ¿Por qué? Porque en cada subintervalo cerrado, la función, ¿cómo es por hipótesis? Integrable. En este subintervalo, f es integrable. Después, en este otro subintervalo, la función es integrable. En este otro subintervalito, la función es integrable, etcétera. Entonces, eso obliga a que en cada punto del intervalo i, aquí está el intervalo i, tomo un punto x0, me encierro a ese punto x0 en un pequeño intervalo cerrado, y aquí la función es localmente, es acotada. Aquí la función resulta ser acotada, porque es integrable. Entonces, ¿qué tenemos? Que en cada punto del intervalo i hay una pequeña vecindad donde la función resulta ser, restringida a esa vecindad, la función resulta ser una función acotada, ¿sí? Eso por lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, ahí va el argumento ya sin dar dibujos ni nada. Como f es integrable en cada subintervalo cerrado de i, ¿qué podemos garantizar? Pues que esta función es localmente acotada. ¿Y eso qué significa? Pues que existe un delta 1 mayor que 0 y existe una m mayor que 0, tal que si yo me tomo un punto x, bueno, sea cual sea el punto x que me tome en la vecindad de radio delta 1 con centro en x0, este x0, ¿quién es? Es el punto donde quiero probar que la función f sub a es continua. Es el punto que me tomé al principio de la prueba fijo pero arbitrario. Ajá. Entonces, en una pequeña vecindad, alrededor del punto x0, intersección el dominio, ahí la función resulta ser acotada. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y a esta desigualdad vamos a llamarle gato.
Aquí ya tenemos dos cosas importantes. Una, que esta igualdad, que se vale para todo punto de I. Y le llamamos a esta igualdad asterisco. Y otra cosa importante, que para todos los puntos en la vecindad de radio delta 1 con centro en X0 e intersección en el intervalo, el valor absoluto f de X es menor o igual que M. Vamos a juntar asterisco y gato y vamos a deducir, a inferir lo siguiente, fíjense. Juntando asterisco y gato, ¿qué obtenemos? Pues que para cada X que pertenece a la vecindad de radio delta 1 con centro en X0 intersección Y, pasa lo siguiente. Valor absoluto f sub A gorro de X menos f sub A gorro de X0 en valor absoluto, ese valor absoluto, ¿a qué es igual? Por asterisco, esto es igual al valor absoluto de la integral de X0 a X de f, ¿verdad? Ahora, por gato, tenemos lo siguiente. F es menor o igual que ¿quién? Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que F es menor o igual que la función constante M. Ajá. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer como un paso intermedio. Vamos a hacer esto por acá. Esto va a ser menor o igual al valor absoluto de la integral de X0 en X de la función constante M. Porque fíjate dónde estoy tomando el punto X ahorita en este argumento. Lo estoy tomando en esta pequeña vecindad intersectada con el dominio. Yo sé que ahí f comparada con la función constante m, f es más pequeña que la función constante m. ¿Sí me comprenden? Y la integral, ¿qué propiedad tiene? Que preserva desigualdades entre funciones. Si tienes una función h y una función g, tal que h es menor o igual a g, ¿qué podemos inferir de la integral de h y de la integral de g? Pues que se relacionan vía esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos aplicando aquí. Ajá. Ahora, nosotros ya vimos que la integral de una función constante es la constante por la longitud del intervalo. No sabemos a ciencia cierta, no sabemos con exactitud quién es más grande, si X o X0. Recuerda que aunque X esté en el límite de integración superior, eso no significa que X tenga que ser mayor a X0. Recuerden cómo se definió la función acumuladora de área. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que a lo mejor X es más chiquito que X0, pero al final de cuentas, estos son dos puntos que se encuentran en el intervalo Y. Sea cual sea el caso, si tenemos este caso o este caso, sea cual sea el casito que tengamos, ¿cuál es la longitud de ese intervalo? El intervalo generado por X0 y X. ¿Cuál es la longitud de ese intervalo? Es el valor absoluto de X0 menos X. Ajá. Y entonces, esto resulta ser menor o igual a, bueno, de hecho resulta ser igual a la constante por la longitud del intervalo. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué inferimos? ¿Qué se deduce de esto? Pues que este valor absoluto es menor o igual que este término para todos los puntos que están en este conjunto. Y entonces tenemos que para cada X en la vecindad de radio delta 1 con centro en X0, intersección Y, el valor absoluto f sub A gorro de X menos f sub A gorro de X0 es menor o igual a M por el valor absoluto de X0 menos X. Y a esta desigualdad le vamos a llamar garabato. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué más? ¿Y esto para qué? Bueno, no se pierdan en toda la álgebra que se está haciendo. Recuerden el objetivo de este teorema. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que la función f sub a gorro es continua en I. Por esa razón es que nos tomamos un punto x en I fijo per arbitrario y queremos probar que en este punto hay continuidad. Nos tomamos una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. Y lo que queremos demostrar es que hay una delta, tal que si X cae en esta vecindad, intersección del dominio, esta distancia se hace menor que epsilon. Eso es lo que queremos hacer. Y hasta cierto punto todo va bien, porque fíjate que este término ya apareció en nuestro razonamiento. Aquí está. Teoría de límites o teoría de continuidad. ¿Qué es lo que uno hacía
¿qué es lo que uno tenía que hacer para demostrar que una función tenía límite o que era continua? Pues tenía que acotar de este estilo. No sé si recuerden, los que llevan cálculo conmigo, siempre vimos que cuando queremos demostrar que una función h tiene límite L, lo primero que hacíamos era dar acotar con una delta adecuada y que nos quedara una acotación de este estilo. Ajá. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer. Ajá. Bueno, perdón. Ok, entonces, a esto le vamos a llamar garabato. Estamos probando un límite, estamos probando la continuidad. Ajá. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, noten lo siguiente. Queremos que esto sea menor que epsilon. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo le hacemos para que este término sea menor que epsilon? Pues simplemente hay que hacer que el valor absoluto de x0 menos x sea menor a epsilon entre m. Ajá. Entonces, para que se dé esta desigualdad, el valor absoluto de x0 menos x debe ser menor a epsilon entre m. Ajá. Ahora, aquí hay un detalle. Esta m puede ser mayor o igual que 0. Recuerden que la cota puede ser mayor o igual que 0. Ajá, entonces, ¿qué pasa si esta cota fuera 0? ¿Qué pasaría si esto es 0? Bueno, si eso es 0, entonces cuando hacemos este cociente, esto no estaría bien definido, ¿verdad? Cuando se hace ese cociente, esa cosa no estaría bien definida, porque esta m podría, bueno, si vale 0, estaríamos dividiendo entre 0 y eso no es válido. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta condición. Vamos a tomar a delta como el mínimo entre delta 1 y epsilon entre m más 1. M más 1 es un hecho, ahí sin lugar a dudas, este sí es un número mayor que 0, porque si bien m es mayor o igual que 0, este 1 hace que este denominador efectivamente sea mayor que 0. Ajá. Y ahora fíjate en el siguiente razonamiento. Ya propuse la delta de la continuidad. Quiero probar que la función es continua en x0. Nota esto. Para cada punto x en la vecindad de radio delta con centro en x0 e intersección y, ¿qué tenemos? Pues que el valor absoluto f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0, por el primer argumento que hicimos, esto a qué es menor o igual. Esto es menor o igual a m por el valor absoluto de x0 menos x. Esto por garabato. Ajá, que es esta desigualdad. Ahora, m por el valor absoluto de x0 es menor que ¿quién? La m se queda igual, tal cual. Pero recuerda que tu punto x está en esta vecindad. ¿Eso qué significa? Significa que la distancia de x a x0 es menor a delta, ¿no? Si x está en la vecindad, ¿eso qué quiere decir? Que la distancia de x a x0 resulta ser menor que delta. ¿Delta quién es? Es el mínimo entre delta 1 y epsilon entre m más 1, ¿verdad? Entonces delta es menor o igual a epsilon entre m más 1. Ajá, y entonces este término es menor a epsilon entre m más 1. Y por eso nos termina quedando esta desigualdad. Pero una pregunta, ¿cuánto vale, cómo se compara m entre m más 1 con 1? ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? Esta es una cosa no negativa, formada por dos términos no negativos. Este es uno negativo también. Entonces, el denominador es más grande que el numerador, ese cociente va a ser menor o igual a 1. Exacto, 1 va a ser más grande. Multiplicamos epsilon en ambos lados de la desigualdad y entonces nos queda justo esto de aquí, esta desigualdad. Y entonces fíjate lo que acabamos de demostrar, que acabamos de proponer una delta que tiene la propiedad de que para cada punto x en la vecindad de radio delta con centro en x0 e intersección y, el valor absoluto f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0 resulta ser menor que epsilon.
¿Cómo tomamos la epsilon? Se tomó de forma fija pero arbitraria, ¿verdad? Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que la f sub a gorro es continua en x0. Ajá. ¿Y cómo tomamos a x0? X0 fue cualquier punto del intervalo y. Y entonces, ¿qué se concluye? Pues que la f sub a gorro es continua en todo el intervalo y. Y ahí se acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Alguien me preguntó que si puedo repetir eso último, el último argumentito. Ah, sí, claro, mira, checa. Este argumento, ¿qué muestra? Este argumento demuestra, lo que acabo de marcar, que lo que demuestra es que f sub a gorro es continua en x0. ¿Por qué? Porque tomamos una epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria y demostramos que existe una delta, tal que si yo tomo un punto x en la vecindad radio delta con centro en x0 e intersección y, la distancia de f sub a gorro de x menos f sub a de gorro de x0 se hace menor que epsilon. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso, ¿qué es? Es la definición de continuidad. Entonces, de ahí se sigue que f sub a gorro es continuo en x0. ¿Cómo tomamos al punto x0? ¿Fue algún punto en particular de y? No, fue cualquier punto fijo pero arbitrario en y. Fue cualquier punto en y. Fue tomado de forma fija pero arbitraria. Entonces, ¿qué se demostró? Que en todos los puntos del intervalo y, la función f sub a gorro resulta ser continua. Ajá. Y entonces, la función f sub a gorro es continua en todo el intervalo y. ¿Sí se entiende? Quien me preguntó, ¿ya está más claro o sigue habiendo dudas? A ver, alguien me pregunta, profe, ¿podría repetir cómo es que usamos la propiedad gato? Claro que sí. La propiedad gato se ocupó justo aquí, de hecho no lo marqué, ¿verdad? La propiedad gato se ocupó aquí. La propiedad gato dice esto, que el valor absoluto de f de x es menor o igual a m para todos los puntos en esta vecindad. Entonces, fíjate, este punto x está justo en esta vecindad. Ajá. ¿Ya quedó? Ok. Aquí, justo en esta desigualdad, es donde se ocupó. F en esa vecindad es menor o igual a la constante, a la función constante m. Por lo cual, la integral de x0 en x es menor o igual a la integral de x0 en x de, pongo valor absoluto, y se sigue dando la desigualdad. ¿Ya? Vale. Ok. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Sí. Bueno, pues ahora sí, ya con esto, ya pasamos, ¿no? ¿De qué? Pasamos a la demostración del primer teorema fundamental del cálculo en una forma muy, muy general, ¿vale? Es una forma poco usual, pero tiene como caso particular el teorema fundamental del cálculo que enuncié hace 2 clases, ajá, que es el que aparece prácticamente en todos los libros de cálculo, pero este que voy a enunciar a continuación es un poco más general, ¿vale? Ahí va. Y así es como en realidad se ocupa, ¿eh? Así es como en realidad se ocupa para construirse nuevas funciones. Así que ahí va, chequen. Primer teorema fundamental del cálculo generalizado. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver. Vamos a tomarnos una función f, definir un intervalo i subconjunto de R en R, una función con i, un intervalo. Y debe ser forzosamente un intervalo y f es una función que va de i a los reales. Vamos a suponer que para cada j subconjunto de i intervalo cerrado, f resulta ser integrable en j. ¿Ok? Sea a un punto en i fijo. Tú fija un punto en i, en el intervalo i. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo? Que si tu función f es continua en x0, entonces la función f sub a gorro es derivable en el punto x0 y además que la derivada de f sub a gorro evaluada en x0 es igual a f de x0. Eso es lo que dice el primer teorema fundamental del cálculo. La manera usual de enunciarlo es así, que i sea el intervalo a, b. O sea, entonces tu función f
va del intervalo A, B en los reales. La f sub a gorro es la mismita función, pero justo este punto A es el extremo izquierdo del intervalo. Así es como se suele enunciar. Y dicen prácticamente lo mismo. Si la f es continua en x0, la f sub a gorro es derivable en x0 y se satisface esta igualdad. O sea, la única diferencia es que nosotros no nos estamos restringiendo a que I sea un intervalo cerrado. Puede ser cualquier intervalo. Ajá. El punto A no tiene por qué ser el extremo izquierdo del intervalo. Ni siquiera ahí tiene por qué tener alcanzar su extremo izquierdo. A lo mejor es un intervalo abierto, ¿no? Por ejemplo. Entonces este punto no se encuentra en el dominio, ¿sí? Bueno, entonces esta es una manera más general de enunciarlo y así es como realmente, así, es como realmente se ocupa para construir la función logaritmo, a la función exponencial, a las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la prueba. La prueba que voy a hacer, por si quieren checarla, se encuentra en el libro de Barclay, de Introducción al Análisis Real. No lo enuncia como yo lo hago, él lo enuncia de la manera usual. Yo lo estoy enunciando de una manera muy, muy general. Y bueno, pues vamos a empezar con la demostración de este resultado. Queremos probar derivabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Les pregunto, antes de empezar la prueba, ¿qué significa que f sub a? ¿Qué significa probar que f sub a gorro es derivable en x0? Significa probar, estamos de acuerdo que eso significa probar que el límite cuando x tiende a x0 de f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0 entre x menos x0 existe. ¿Y cuánto debe valer? ¿Cuánto debe valer ese límite? F de x0, ¿verdad? Eso es lo que queremos probar. Ahora, ¿cómo se prueba que un límite existe? Pues a través de la definición, ¿no? ¿Cómo pruebas cuál es la definición de límite? Pues que para cada épsilon existe delta, tal que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así es como vamos a proceder. Queremos probar que este límite existe. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos una épsilon mayor que 0 fija, una épsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. ¿Qué queremos demostrar? Que existe delta mayor que 0, tal que si x es un punto en la vecindad de radio delta con centro en x0, intersección el dominio, entonces el valor absoluto f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0 entre x menos x0 menos f de x0 se hace menor que épsilon, ¿ok? Eso es lo que queremos demostrar, ¿va? Bajo. Y vamos a anotar lo siguiente. Esto se vale para todo punto del intervalo menos el punto x0, ¿ok? El siguiente razonamiento. Para cada x en y menos el unitario de x0, se tiene lo siguiente, checa. Vamos a hacer una cadena de igualdades. El valor absoluto de f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0 entre x menos x0 menos f de x0, ¿eso a qué es igual? Sustituimos. ¿Quién es f sub a gorro de x? ¿Y quién es f sub a gorro de x0? ¿Quiénes son ellos? Pues, ¿qué significa esta notación? Pues es la integral de a en x, el valor, todo esto es igual al valor absoluto de la integral de a en x de f menos la integral de a en x0 de f entre x menos x0, aquí simplemente sustituimos, eso es lo que estamos haciendo, menos f de x0, y aquí voy a hacer un truquito, que uno podría decir, ¿eso para qué lo vas a hacer? Espera tantito, ahorita vamos a ver por qué estamos haciendo esto, menos f de x0 y multiplico un 1, que va a ser x menos x0 entre x menos x0. Este es un 1, ¿verdad? Esto lo puedo cancelar o lo puedo dejar aquí y ahí estoy multiplicando un 1. Entonces no afecta en nada. Y estamos de acuerdo que esto no es 0. ¿Por qué? Porque x es un punto en y distinto de x0. Estos dos puntos son distintos. Fíjate dónde estás tomando el punto x. En y menos el unitario x0. Entonces x menos x0 es distinto de 0. Perfecto, puedo dividir entre x menos x0, ¿va? Y entonces nos queda este valor absoluto. Ahora,
usamos propiedades en los límites de integración, los invierto, le cambio el signo y entonces nos queda que esto es igual al valor absoluto de la integral de a en x de f más la integral de x0 en a de f, que aquí es donde cambié los límites de integración. Aquí estaba con un signo menos y abajo estaba a y arriba x0. Cambio los límites y me queda x0 abajo, a arriba, pero con un signo más de f. Y todo dividido entre x menos x0 menos este término, f de x0 por x menos x0 entre x menos x0. ¿Va? Bajo. Alguien me pregunta, profe, ¿por qué quedó ahora positivo? Es justo lo que expliqué ahorita. Fíjate, checa. Cambié los límites de integración. X0 lo pasé, era el límite de integración superior, lo convertí en el límite de integración inferior. A era el límite de integración inferior y lo volví el límite de integración superior. Recuerda que cuando haces ese cambio, tienes que también cambiar el signo que está al lado de la integral. Lo voy a poner por separado para que todos lo recuerden. Fíjense. Si yo tengo la integral de x en y de f, esto es igual a menos la integral de y en x de f. Esto es lo que estoy ocupando. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? ¿Quién me preguntó? ¿Hay dudas todavía o ya está bien todo? Exactamente. Estamos haciendo ese cambio porque nos va a ayudar a demostrar lo que queremos. Al final lo que queremos es simplificar esta expresión. Como en todo límite. ¿Cómo se procede en un límite? Se da la epsilon mayor que 0 fija pero arbitraria. Uno busca la delta. Pero uno empieza, lo que queremos hacer menor que epsilon, le empezamos a hacer algebrita hasta llevarlo a una expresión más sencilla. Sea una primer delta, sea una segunda delta, sea un número finito de deltas y hasta el final se propone la mínima entre todas esas deltas y se hace la acotación. Entonces ahorita estamos en la parte donde tenemos que hacerle algebrita a esta expresión, la expresión que se quiere hacer menor que epsilon, ¿vale? O sea, a lo mejor esta parte, este procedimiento que expliqué yo en cálculo 1, bueno, pues no todos lo conocen porque no hay, o sea, no hay un método para resolver límites, o sea, no hay un camino que te diga, tienes que hacer esto y después esto y después esto y esto. Pero lo que les dije en cálculo 1, a los que fueron conmigo, es que en la mayoría de los casos se procede de esa manera. Primero, se hace algebrita en esta expresión, lo que se quiere hacer menor que epsilon. Se empieza a simplificar. Se simplifica lo suficiente de tal forma que te quede una expresión de este estilo. A lo mejor con una primer propuesta de delta, acotas. Una primer delta, propones una primer delta y haces esta acotación. Y después haces una segunda acotación. Ahora quieres hacer esto menor que epsilon. ¿Cómo le hacemos? Tomando una delta 2 igual a epsilon entre m. Lo expliqué súper rápido, requiere una explicación muy, muy cuidadosa. Ahorita solo lo estoy recordando, pero más o menos así es como se suele proceder en la mayoría de los ejercicios de límite. ¿Va? Ok, perfecto, qué bueno que ya quedó más claro. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues esto, ¿a qué es igual? El teorema de la aditividad generalizado, la integral de a en x de f más la integral de, perdón, vamos a leerlo así, la integral de x0 en a de f más la integral de a en x de f, ¿eso a qué es igual? A la integral de x0 en x de f, ¿verdad? Entonces todo este término es igual a este término de aquí. Lo dividimos entre x menos x0 como tiene que ser y le restamos, y aquí viene otra parte importante. F de x0 podríamos pensarlo como la función constante f de x0. ¿Estamos de acuerdo que esto no es variable? X0 es un puntito fijo. Se fijó desde el teorema. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Supongamos que f es continua en x0. X0 es un punto fijo. Ajá. Entonces, este valor es constante. Ajá. Esta podemos pensarla como la longitud de un intervalo. Ajá. Y entonces, checa lo que tenemos. Tenemos que esto
lo podemos ver como f de x0, la integral de x0 en x, de f de x0, porque esto ¿qué nos termina dando? La constante por la longitud del intervalo. Ajá. ¿Y cómo le hacemos para que aparezca este x menos x0? Pues simplemente dividimos aquí. Y aquí también dividimos. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que todo este término resulta ser este término de aquí. ¿Sí se entiende ahí o hay dudas? A lo mejor y ahí hay algún detallito, ¿no? ¿Todo está bien, ¿Cómo seguro? lo convirtió en integral, profe? Acuérdate que esta es constante. ¿Estás de acuerdo que ese valor es constante? ¿Sí, sí estás Ah, de acuerdo? sí. Ese valorcito es constante. ¿Cuánto vale la integral de una constante? Vamos a hacerlo en general, de una constante c. Es la constante por la longitud del intervalo, ¿verdad? ¿Cuánto vale entonces la integral de f de x0 en x? Pues vale la constante por la longitud del intervalo. Divido aquí entre x menos x0 y entonces acá también divido entre x menos x0. ¿Sí lo ves? ¿Sí me entiendes? Ah, sí, profe. Gracias. Ya, vale, vale. ¿Todos seguros que está bien ese paso? ¿Sí? Por eso es que este término y este otro término son el mismo realmente, solo que lo estoy escribiendo de una manera adecuada. Estoy simplificando. Miren, al final lo que vamos a llegar a una expresión bastante, mucho más simplificada que con la que empezamos. Déjenme ver el chat. Alguien me pregunta, ¿cómo es que escogemos de esa forma los límites de integración? Bueno, acuérdate que todo empezó de aquí. Entonces, tal cual no es que los hayamos escogido de esa manera. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es sustituir. ¿Quién es f sub a gorro de x? ¿Quién es f sub a gorro de x0? F sub a gorro de x es este valor. F sub a gorro de x0 es este valor. Y lo que estamos haciendo es simplemente algebrita. Algebrita que nos va a ayudar a simplificar esta expresión. Nuestro objetivo ahorita es simplificar esa expresión. Eso es lo que queremos. No, pero cuando convertimos la constante. Bueno, o sea, es que este y esos dos valores son iguales. O sea, no es que los hayamos escogido de una manera eh, conveniente o algo así, no, no, no. O sea, es que si vemos esos dos valores resultan ser iguales porque nosotros ya demostramos que la integral de A en B de una constante C es C por B menos A. Entonces estoy aplicando este hecho para, estoy usando este hecho aquí. F de x0 es constante, entonces esto es igual a f de x0 por la longitud del intervalo. Ajá. Divido entre x0, ya se me borró. Divido entre x0 aquí y divido entre x0, x menos x0 acá, para que al final nos quede la misma expresión. ¿Y por qué lo expreso como una integral? A lo mejor también esa es la duda. ¿Por qué lo quiero expresar como una integral? Porque quiero simplificar. Del lado izquierdo me aparece la integral de x0 en x. Entonces, como que parece conveniente que tenga aquí denominador común y que estos límites de integración sean iguales. Ajá. ¿Por qué? Porque al final esto lo puedo poner en una sola fracción. O sea, todo termina siendo por cierta conveniencia. Ajá. Lo acomodé bueno, no se acomodó, más bien es simplemente se sustituye y se va simplificando lo más que se puede hasta llegar a esta expresión. ¿Sí me entiendes o sigue habiendo dudas? Tú dime. Ya, perfecto. Ok, va. Vale, vale, vale. Si hay dudas, díganme, no hay ningún problema. Ok, mira, checa, no te preocupes. Mira, recuerda, la integral de A en B de una constante C es la constante por la longitud del intervalo, por B menos A. ¿Cómo pasamos a la derivada? A ver, ¿cómo pasamos a la? Mira, justo lo que voy a explicar. La integral de A en B en C es igual a la constante por B menos A, ¿no? ¿Eso lo sabemos? Eso está claro. La integral de en B de C es igual a C por B menos A. Es que se me borró, perdón. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Ahora, f de x0, ¿estás de acuerdo que es una constante?
f de x0 es constante. Entonces, vamos a aplicar esto que acabo de marcar en un círculo, con f de x0. Pero que los límites de integración sean x0 y x. ¿Eso qué es igual? Pues a la constante por x menos x0. Estoy aplicando lo de arriba, pero a este término. Ajá. Y ahora, si divido a la integral entre x menos x0, pues también divido del lado derecho entre x menos x0. Fíjate lo que quedó del lado derecho. Del lado derecho quedó justo esto. Y del lado izquierdo quedó precisamente esto de aquí. Entonces, esos dos números, ¿qué pasa? Pues que son iguales. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está claro ya? ¿O hay dudas todavía? En general, todos. ¿Está bien? ¿Hay dudas? ¿No? Yo tengo Sí una te quedó. pregunta, profe. Mande, mande. Dime, te escucho. Entiendo eso de la evaluación de la constante por la longitud del intervalo, pero solamente tiene que ser una constante, no puede ser una función cualquiera f de x. No, debe ser, para que se valga esa igualdad, la que puse aquí, debe ser esto debe ser una función constante, forzosamente. Ok, Porque imagínate, o sea, si tomas, no sé, por ejemplo, la integral de a en b de la x cuadrada, de principio ni siquiera tendría sentido la expresión. Fíjate que tendríamos x cuadrada por b menos a. Esto sería algo variable, ¿estás de acuerdo? Porque la x cuadrada es una función, ajá, que toma diferentes valores dependiendo de la x que tomemos. Y sabemos que es un número real fijo, o sea, es un valor real que podemos calcular. Entonces, desde esa igualdad, o sea, viendo la igualdad ya hay como problemas, porque este es un número real que podemos calcular y esta expresión sería algo variable, porque dependiendo de qué x tengas, este producto va a valer cierto número real. No sé si me di a entender, si está bien o hay dudas. no, está perfecto. Va, vale. Todos, ¿ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, entonces, tengo el mismo denominador. ¿Qué podemos hacer? Pues hacemos esta resta de fracciones. ¿Qué nos queda? La integral de x0 en x de f menos la integral de x0 en x de f de x0 entre x menos x0. La integral de la resta es la resta de las integrales, ¿verdad? Entonces esto es igual al valor absoluto de la integral de x0 en x de f menos f de x0 entre x menos x0. Ok, con todo este razonamiento, ¿a qué llegamos? A que para cada punto x en y menos x0, y déjenme bajo, para cada x en y menos x0, ¿con qué empezamos? Con esto, con el valor absoluto f sub a gorro de x menos f sub a gorro de x0 entre x menos x0, o sea, el cociente diferencial, menos f de x0, eso es igual al valor absoluto de la integral de x0 en x de f menos f de x0 entre x menos x0. Y a esta igualdad vamos a llamarle asterisco, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, no hemos ocupado, hasta aquí, no hemos ocupado, hasta este punto no hemos ocupado la continuidad de la función f en el punto x0. ¿Estamos de acuerdo? No se ha ocupado hasta aquí la continuidad de f en el punto x0. Bueno, pues es momento de utilizar la continuidad de f en el punto x0. Checa. Por otra parte, sabemos que f es continua en x0. ¿Eso qué significa? Pues que para cada épsilon existe delta, tal que etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Nosotros ya dimos una épsilon acá arriba, mayor que 0, fija pero arbitraria. Justo para esta delta, para esa épsilon, perdón, yo sé, como f es continua en x0, yo sé que para esa épsilon que dimos arriba, hasta el principio de la prueba, al principio de la prueba, yo sé que para esa épsilon existe una delta mayor que 0, tal que si x está en la vecindad de radio delta con centro en x0 e intersección y, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 se hace menor que épsilon. Esto es consecuencia inmediata de que la función es continua en x0. Estoy dando la definición de continuidad en un punto. ¿Sí me entienden? Y a esto vamos a llamarle gato. Ajá, a esto vamos a llamarle gato. Entonces, fíjate, tenemos dos cosas importantes y ya está a punto de acabar la prueba. La primera, que para cada x en y menos el unitario x0 se da esta igualdad.
y 2, que para cada punto en la vecindad de radio delta con centro en X0 e intersección Y, se da esta desigualdad. Vamos a juntar asterisco y gato. Juntamos asterisco y gato y tenemos lo siguiente. Para cada punto X en la vecindad de radio delta con centro en X0, intersección Y, menos el punto X0, y aquí quito el punto X0, ¿por qué? Para que tenga sentido esta expresión, como le hicimos aquí arriba. Si no quitamos a X0 aquí, imagínate que este fuera X0, que X fuera igual a X0. Pues esto no tendría sentido, tendríamos un denominador igual a 0, ¿verdad? Entonces, quito el punto X0 y añado la condición de estar en esta vecindad. Ajá. Entonces, ¿qué podemos inferir? Fíjate. Valor absoluto f sub a de x menos f sub a de x0 entre x menos x0 menos f de x0, ¿esto a qué es igual? Por asterisco, esto resulta ser igual al valor absoluto de la integral de x0 en x de f menos f de x0 entre x menos x0. Ahora, por gato, estoy en el conjunto de puntos adecuado, ¿verdad? Este punto X está en la vecindad de radio delta con centro en X0 intersección Y. Claro, le quito el centro para que esto tenga sentido. Pero mis puntos, los puntos que están aquí, sí están dentro de esta vecindad de intersección el dominio, ¿verdad? Y entonces les pregunto, ¿cómo es esta distancia? Menor que épsilon. ¿Estamos de acuerdo? Eso resulta ser menor que épsilon. Entonces, este término, ¿cómo se compara con esta épsilon? Es menor que épsilon, ¿verdad? Es más, vamos a hacer un paso adicional para que quede todavía más claro esto. Déjenme lo pongo por aquí y chequen lo que voy a hacer a continuación. Esto es menor o igual a la integral, el valor absoluto de la integral de x0 en x de valor absoluto de f menos f de x0, valor absoluto entre valor absoluto de x menos x0. ¿Cómo se compara? Fíjate dónde está parado x está en esta vecindad. ¿Cómo se compara valor absoluto de f menos f de x0 con, y déjenme añado otra integral más, yo creo que hasta aquí, con esta integral? Pues ya puse la desigualdad, ¿no? Esto es menor o igual al valor absoluto de la integral de x0 en x de épsilon. ¿Por qué? Porque f menos f de x0 comparado con épsilon, esta función es menor o igual que la función constante épsilon. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy en el conjunto de puntos adecuado. Fíjense dónde estoy parado. Entonces, esta diferencia de funciones es menor que la función constante épsilon. ¿Qué pasa con las integrales? Las integrales preservan desigualdades. Y entonces, esta integral en valor absoluto es menor o igual que esta en valor absoluto en ambos casos, entre x menos x0. Y ahora sí, ¿cuándo vale la integral de una constante? La constante por la longitud del intervalo. Aquí tengo un valor absoluto, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entre el valor absoluto de x menos x0. Se me cancela este término, se me cancela este término. Y esto es igual a épsilon. Alguien me pregunta que por qué el menor igual. Ah, no, ahí no, ya no hay ningún menor igual, ¿verdad? Aquí es una igualdad. Ahí es una igualdad. Y gato se ocupó realmente aquí. ¿Sí te referías a esta? Aquí puso el menor igual, bueno, es una igualdad aquí, ¿no? También en la de arriba, ¿no? Donde épsilon, porque estamos diciendo que f de x menos f de x0 es menor a épsilon, ¿no? Entonces, Sí. ahí donde puso gato sería menor. Ahí es menor, sí, es menor estricto. Es un menor estricto. Ajá, todo ahí. Aquí una igualdad y aquí también una igualdad. ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Creo que alguien habló, pero ya no lo escuché. Al final, a ver, pero ¿por qué menor o igual? ¿Por qué menor o igual?
aquí, ¿por qué un menor igual aquí? ¿O en el de aquí abajo? No es una, aquí no es una igualdad, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos arriba. ¿Aquí por qué un menor igual? Ah, porque acuérdate cómo, aquí tengo un valor absoluto, estamos de acuerdo. ¿Cómo se compara f, una función h, con el valor absoluto de h? Pues valor absoluto de h es menor o igual a, valor absoluto de h es mayor o igual a h. ¿Cómo se comparan las integrales? Así. Así. Y entonces esa h, piénsala como esta de aquí. Y este es h, la de arriba es h, y este es valor absoluto de h, que estoy marcando. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Ok, va. ¿Todo claro o hay dudas? Si hay dudas, díganme. Según yo ya respondí todo, pero díganme si hay dudas. ¿No? Profe, tengo una duda. Mande, dime, ¿qué pasó? Bueno, es un poco anterior. ¿Le puedes subir tantito? Claro que sí. Es en la última desigualdad de los valores absolutos. Ah, Ah, la última. A en- ver, abajo. abajo. Ahí, Ah, ok, ajá. En la en última la, en la de las integrales, de la integral de x, la x0 de f menos f. F, esta de No, aquí. no, más arriba. ¿De aquí a acá te refieres o? No, es antes. Ok. No, es que se movió la pantalla. A ver. Voy a subir y tú me dices hasta qué parte. Ahí. No es ahí. Ok. ¿Aquí está la duda? No, ¿verdad? ah, en la Aquí. última de esas. Aquí. Ajá. Ah, ok. Ahí, ¿qué es lo que se hizo? ¿No? ¿Esa es la duda? Ujú. Ah, acuérdate que la integral de la resta es la resta de las integrales, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Tengo la integral de f menos la integral de la constante f de x0, pues esa es la integral de f menos f de x0. Eso es lo único Ah, que... bueno. ¿Sí está bien o hay Sí, dudas? sí. Sí, No, va. creo que ya me quedo. Gracias. Ok, vale. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? Bueno, pues ya. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que mostramos? Pues que para cada punto X en la vecindad de radio delta con centro en X0, intersección y menos X0, esta diferencia, esta distancia, la distancia del cociente diferencial de f sub a menos f de x0, se hace menor que epsilon. ¿Cómo fue tomada epsilon? Pues de forma fija pero arbitraria. Entonces, ¿esto qué muestra? ¿Esto qué demuestra? Que la función f sub a gorro es derivable en el punto x0 y que su derivada, ¿cuánto vale? Su derivada vale f de x0. Y ahí se acaba la demostración. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Y ya quedó, exactamente, ya está. ¿No hay dudas seguros? Bueno, ahí está la prueba en una forma muy general. Esta prueba la hace Spivak, digo, la hacen en el libro de Barclay. Yo le enuncio de una manera más general, todos los pasos son válidos. Y bueno, pues ya. En las desigualdades, ¿cómo pasamos a los valores absolutos? A ver, déjame ver tu duda. En las desigualdades, ¿cómo pasamos a los siguientes, de los valores absolutos? ¿En cuál? ¿En esta? ¿O a cuál te refieres?
Bueno, aquí porque f menos f de x0 comparado con valor absoluto de f menos f de x0, pues es menor o igual. La integral preserva desigualdades y por eso es que queda esta. Esta es por gato. Como estamos en este conjunto, se vale esta desigualdad. ¿Cómo se compara la función valor absoluto de f menos f de x0 con la función constante epsilon? Pues así, la integral preserva desigualdades. Entonces, por eso es que nos queda esta desigualdad de aquí. Ajá. Y después, pues esto es calcular la integral de una constante, es la constante por la longitud del intervalo, y listo. ¿Sí? ¿Va? Ok. Bueno, pues vámonos a un descanso, pero un descanso chiquito, yo creo que de 8 minutos, para poder demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos a un recesito, 8 minutitos, y continuamos. Bueno, ahora lo que sigue es demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver lo que dice. Teorema, segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a tomarnos una función f, definir un intervalo cerrado a, b hacia los reales, una función integrable. Supongamos que existe una función g definida en el intervalo a, b hacia los reales, tal que g es continua en el cerrado, derivable en el intervalo abierto, o sea, satisface las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada, y además, para cada x en el abierto a, b, g' de x es igual a f de x. Bajo esas condiciones, se cumple la siguiente igualdad. La integral de a en b de f es igual a g de b menos g de a. Esto es lo que afirma el segundo teorema fundamental del cálculo, que para que tú, o sea, básicamente lo que dice es esto. Si tú quieres calcular la integral de f de a en b, lo que tienes que hacer es encontrar una función g con la propiedad de ser derivable en el abierto, continua en el cerrado, y la propiedad más importante, que la derivada de g coincida con f. Si la derivada de g coincide con f, entonces la integral de en b de f va a ser igual a g de b menos g de a. Y esto lo que nos dice es que el cálculo de integrales se vuelve algo trivial, siempre y cuando conozca una función cuya derivada sea igual a f. Si yo conozco una función con esas características, perfecto, ya no agarre sucesiones de sumas superiores, sucesiones de sumas inferiores, ni el supremo, el conjunto de todas las sumas inferiores, ni el ínfimo, el conjunto de todas las sumas superiores. Simplemente lo que tienes que hacer es g de b menos g de a. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Ajá. Alguien me pregunta, profesor, ¿esa g siempre va a existir? No, no siempre va a existir. Hay funciones, recuerden, cuando vimos teoría de la derivada, nosotros demostramos que, por ejemplo, la función signo, bueno, en ese momento no le puse nombre, simplemente definí esta función. Vale 1 de 0 a infinito. Y vale menos 1 de menos infinito a 0. Piensen que está definida en el intervalo menos 1 a 1. Aquí está, aquí la defino. La función que vale 1 si x es mayor o igual que 0 y vale menos 1 si x es menor que 0. Esa es la función signo, ¿no? ¿Esa función es integrable? Es una función integrable, es algo muy fácil de verificar. ¿Tiene primitiva? No. Nosotros demostramos que esta no tiene primitiva porque si tuviera primitiva, entonces por el teorema del valor intermedio de Darboux, debería existir un punto. Si hubiera, digo, esto no saben lo que es una primitiva, ¿verdad? No existe una función g cuya derivada sea igual a f. No existe una función g cuya derivada sea igual a f. ¿Por qué? Porque si existiera, nota lo siguiente. ¿Cuánto vale g' de menos 1? Vale menos 1. ¿Cuánto vale g' de 1? Vale 1. El teorema del valor intermedio de Darboux para la derivada nos dice que debe haber un punto intermedio psi donde la derivada debe de valer 0, pero se supone g' de psi debe ser f de psi
Y eso es imposible, porque la función f solo toma el valor menos 1 y 1. Entonces, este es un ejemplo de una función que es integrable, pero para la cual no existe una función g cuya derivada es igual a f. Ajá. Esto lo vamos a ver con más cuidado mañana. Esto de que si existe siempre esta función g, ahorita les adelanté un poquito. No siempre existe, ya les adelanté eso, no siempre existe esa función. Cuando la función es continua, sí existe esa función g. Cuando la f es continua, no solo integrable, cuando es continua, ahí sí siempre va a existir la función g. Y eso es consecuencia del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Va? Que también es algo que hay que explicar mañana. Ahorita lo que vamos a hacer es demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? En caso de que exista esta G continua en el cerrado, derivable en el abierto, y que satisfaga, y tal que satisface esta igualdad, bajo esas condiciones, esta igualdad es verdadera. ¿Va? ¿Sí me entienden? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con la prueba. Fíjate, basta probar que para toda P, partición del intervalo cerrado a coma B, G de B menos G de A es mayor o igual a la suma inferior de F respecto de P y menor o igual a la suma superior de F con respecto de P. ¿Por qué? Por lo siguiente. Fíjate, si para toda partición G de B menos G de A es mayor o igual a la suma inferior de F con respecto de P, ¿cómo se compara la integral inferior de A en B con G de B menos G de A? Pues G de B menos G de A va a ser mayor o igual que la integral inferior. Ajá. ¿Y cómo se compara G de B menos G de A con la suma, con la integral superior? Déjenme lo borro aquí, algo que está mal. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo se compara G de B menos G de A con la integral superior de A en B de F? Bueno, como para toda partición pasa esta desigualdad, entonces G de B menos G de A debe ser menor o igual a la integral superior de A en B de F. Ajá. Pero como se supone, como por hipótesis, la F es integrable, ¿cómo se relacionan la integral inferior y la integral superior? Son iguales. Entonces, ¿qué queda en medio? G de B menos G de A. ¿A qué es igual G de B menos G de A? Pues al valor de la integral. Integral de en B de F es igual a G de B menos G de A. Entonces, nuestro objetivo va a ser probar que para cualquier partición del A, B sucede esta cadena de desigualdades. ¿Por qué? Porque si sucede esa cadena de desigualdades, sucede esto y esto de aquí, que es lo que queremos. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien o hay alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar con la prueba. Como que aquí está el cuantificador para todo. ¿Cómo empezamos la demostración? Tomando una P igual a T0 hasta Tn, una partición del intervalo cerrado a coma B, la que sea, fija pero arbitraria. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que para cada K igual a 1 hasta N se cumple lo siguiente. La G, ¿dónde es continua? En el intervalo cerrado a coma B, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que también es continua en el intervalo cerrado TK menos 1, TK? Sí, ¿no? Porque si es continua en todo este intervalo cerrado a coma B, con mayor razón es continua en cada subintervalo cerrado. En particular, la que es continua en este pequeño subintervalo. Ajá. Punto 2. G es derivable en el abierto TK menos 1, TK. ¿Por qué? Porque por hipótesis, la G es derivable en el abierto a coma B. Y el abierto a coma B contiene al abierto TK menos 1, TK. Si eres derivable en el A, B, con mayor razón eres derivable en el abierto TK menos 1, TK. ¿Esto qué? ¿Esto en qué nos ayuda? Pues fíjate que estamos en las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada. Es justo lo que puse en este recuadrito. Continua en el cerrado, derivable en el abierto. Estamos en las hipótesis del teorema del valor medio de la derivada. ¿Y después qué podemos hacer? Pues vamos a aplicarlo. Por cada uno de estos subintervalos, apliquemos el teorema del valor medio de la derivada. ¿Ok? Entonces, aplicando
el teorema del valor medio de la derivada un total de n veces, una vez por cada subintervalo, que hay un total de n subintervalos, ¿estamos de acuerdo? Esta partición induce n subintervalos. En cada uno de ellos aplicamos teorema del valor medio de la derivada porque estamos en las hipótesis. Entonces, aplicamos n veces el teorema del valor medio de la derivada y ¿qué obtenemos? Que para cada k igual a 1, 2 hasta n, existe un punto psi k en el abierto tk menos 1, tk, con la propiedad de que g de tk menos g de tk menos 1 entre tk menos tk menos 1 es igual a g' de psi k. Y a esta igualdad vamos a llamarle asterisco. Ajá. Por cada k tenemos una de estas igualdades, ¿verdad? Para k igual a 1, para k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, puntos suspensivos, k igual a n, ¿verdad? Bueno, por otra parte, nosotros sabemos que para cada x en el abierto a, b, g' de x es igual a f de x. Sí, ¿verdad? ¿Eso lo sabemos? Por hipótesis, ¿estamos de acuerdo? Esa es nuestra hipótesis. G' de x es igual a f de x, ¿verdad? Y a esta igualdad vamos a llamarle gato. Y a la de aquí arriba vamos a llamarle asterisco. Juntando asterisco y gato, tenemos lo siguiente. Fíjate, para cada k igual a 1 hasta n, sabemos que g de tk menos g de tk menos 1 entre tk menos tk menos 1, ¿a qué es igual? Por asterisco, sabemos que es igual a g' de psi k. Y por gato, ¿qué sabemos? Que g' de psi k, ¿a qué debe ser igual? A f de psi k. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que g de tk menos g de tk menos 1 entre tk menos tk menos 1, eso es igual a f de psi k. ¿Ok? Despejamos a g de tk menos g de tk menos 1 de esta igualdad. ¿Y qué nos queda? G de tk menos g de tk menos 1 es igual a f de psi k por tk menos tk menos 1. Y entonces a estas igualdades les vamos a llamar garabato. Por cada k tenemos una de estas igualdades. Con k igual a 1 tenemos esta igualdad. Con k igual a 2 tenemos una desigualdad. Con k igual a 3, k igual a 4, hasta k igual a n. Ajá. Entonces vamos a sumar todas estas igualdades. Sumando desde k igual a 1 hasta n, en garabato, ¿qué tenemos? Checa. Vamos, no lo vamos a leer, estas igualdades no las vamos a leer de izquierda a derecha, como suele ser. Vamos a empezar aquí en medio. La suma desde k igual a 1 hasta n de g de tk menos g de tk menos 1. Por una parte, por un lado, esto a qué es igual. Consecuencia de garabato. ¿A qué es igual a g de tk menos g de tk menos 1? A f de psi k por tk menos tk menos 1. Sumo y nos queda esta igualdad, ¿verdad? Entonces, por garabato tenemos esto. Ahora, vamos de derecha a izquierda. Esta suma tiene cara de ¿qué? De suma telescópica, ¿verdad? Porque estoy sumando el siguiente menos el anterior. El siguiente menos el anterior. ¿Qué sobrevive en una suma telescópica? ¿Qué es lo que va a sobrevivir? El punto final menos el punto inicial. O sea, nos termina quedando g de tn menos g de t 0, ¿verdad? ¿Y quién es g de tn? Pues como P es una partición formada por T0, T1 hasta Tn, Tn tiene que ser G de B. Y T0, ¿quién tiene que ser? A. Entonces, G de T0, ¿quién es? G de A. ¿Y con esto qué? Ah, pues fíjate que con esto tenemos que G de B menos G de A es igual a esta suma. G de B menos G de A es igual a la suma desde K igual a 1 hasta N de F de psi K por TK menos TK menos 1. Ajá. Otra vez. ¿Quién? Ok, vamos a explicar de nuevo esa igualdad. Checa, un poquito más rápido, pero vamos a hacerla de nuevo. G de TK menos G de TK menos 1, ¿qué es igual? A F de psi K por TK menos TK menos 1. ¿Sí está bien eso?
¿Ahí hay dudas? Sumo y se preserva la igualdad, ¿verdad? Ahora, ¿todos estamos de acuerdo que es una suma telescópica? ¿O hay alguna duda con eso? ¿No? ¿Seguros? ¿Ahí no hay dudas? Entonces, por ser una suma telescópica, ¿qué nos termina quedando? Pues G del punto final menos G del punto inicial. O sea, G de Tn menos G de T0. Recuerda que P es una partición formada por T0 hasta Tn, pero recuerda que el punto inicial, ¿quién tiene que ser? El extremo izquierdo del intervalo. Y Tn, ¿quién debe ser? El extremo derecho del intervalo, ¿no de qué? Entonces, G de Tn menos G de T0, ¿quién es? G de B menos G de A, y de ahí se tiene esta igualdad. ¿Sí? Bueno, ahora, por otra parte, notemos lo siguiente. F de psi k, más esto lo hago por aparte. Lo voy a poner aquí en un cuadrito. Recuerda que psi k, ¿dónde se encuentra? En tk menos 1, tk. ¿Verdad? Es más, de hecho se encuentra en el abierto, tk menos 1, tk, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cómo se compara mk minúscula de f? mk mayúscula de f y vamos a ponerlo otro color, ahí está, f de psi k. ¿Cómo se comparan esos tres números? Pues así, ¿no? Porque este es el ínfimo, este es el supremo, y este es un punto, bueno, este es f evaluado en un punto que está en el intervalo tk menos 1, tk. Ajá. Entonces, se tienen estas desigualdades, ¿sí? Si le multiplico, ahora regresemos a esta parte. ¿Cómo se compara? Olvídense de las sumatorias, bueno, de las sigmas. Este producto, ¿cómo se compara con este producto? Y este producto en medio, ¿cómo se compara con este producto? Pues vía estos menores o iguales. Voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a borrar esto de aquí. Pero fíjense en estos términos. Estamos de acuerdo que se relacionan vía estas desigualdades, consecuencia de lo que acabo de decir aquí arriba, ¿sí? Y entonces, si esto se vale para cada k igual a 1 hasta n. Si yo sumo todas esas desigualdades, las desigualdades se preservan. Ahí está. Y nos termina quedando esto de aquí, ¿sí? Pero, ¿qué es lo de la izquierda? Es una suma inferior. Aquí esta es una suma inferior. ¿Y qué es lo de la derecha? Es la suma superior de f con respecto de p. Y por esta igualdad, que creo que vale la pena ponerle un nombre, vamos a llamarle ¿cómo le llamamos? Triangulito. Por triangulito, este es triangulito, ajá. Por triangulito, sabemos que estos dos términos son iguales. Ajá, y entonces, ¿qué nos termina quedando? Que esta suma inferior es menor o igual a g de b menos g de a, y g de b menos g de a es menor o igual a esta suma superior. ¿Ok? Y la partición P, ¿cómo nos la tomamos? Como cualquier partición del intervalo cerrado A, B. Ajá. Y entonces, ¿qué demostramos? Que para cualquier P partición del intervalo cerrado A, B, la suma inferior de F con respecto de P es menor o igual a G de B menos G de A y menor o igual a la suma superior de F con respecto a la partición P. Ajá. No importa la partición que nos hayamos tomado, ¿sí? Siempre sean estas desigualdades. ¿Esto qué nos dicen? Pues que G de B menos G de A es una cota superior del conjunto de todas las sumas superiores. Es una cota superior, más no la mínima cota superior. Entonces, ¿cómo se compara el supremo con esta cota superior? Pues vía este menor o igual. Esto, como se vale para toda partición P, nos está diciendo que G de B menos G de A es una cota inferior del conjunto de todas las sumas superiores. Es una cota inferior más no la máxima. Entonces, bueno, no sabemos si es la máxima. ¿Cómo se compara G de B menos G de A con el ínfimo
del conjunto de todas las sumas superiores. Pues vía este menor o igual. Por hipótesis, la f es integrable, ¿verdad? Entonces esos dos numeritos son iguales. Ajá. Y entonces estamos en esta situación. Tienes este número A y tienes este número A. Y en medio de A y A se queda este número B. ¿Quién es B? Pues B tiene que ser A, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué se concluye? Pues que G de B menos G de A es igual a la integral de en B de F. Y ahí se acaba la demostración. ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Ahí termina la prueba. Ya probamos que G de B menos G de A es igual a la integral de en B de F. Y ahí se acabó. ¿Sí está bien? Sí, claro que sí. Ahorita les comento, uno de sus asesores quiere hablar con ustedes. Entonces, ahorita al terminar la clase, no se vayan. Va a hablar Gustavo con... No. No, olvídalo. No, olvídalo. No va a hablar con ustedes, va a hablar conmigo, perdón. Pensé que iba a hablar. Yo voy a hablar con él nada más. Entonces olviden lo que les dije. Y ya, ¿vale? ¿Dudas con...? Sí me espero, ¿eh? Ahorita platicamos un ratito. ¿Dudas con la prueba? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Está bien todo? ¿Sí? Vale. Pues ahí está la prueba. Ya demostramos el segundo teorema fundamental del cálculo y lo que sigue es ver algunas consecuencias del segundo teorema fundamental, del primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Tenemos 9 minutos. Vamos a aprovechar esos 9 minutitos y vamos a demostrar un teorema. Un teorema fácil porque hay dos teoremas que tenemos que ver. Teorema de cambio de variable o teorema de sustitución y el método de integración por partes. Entonces, el método de integración por partes es muy fácil de probar y es el que vamos a demostrar a continuación. Bajo, esto después lo vemos, mañana lo vemos. Bien, entonces, vamos a demostrar el teorema de integración por partes. Ya lo que viene ahorita son consecuencias del primer y segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Va? Pues comenzamos. ¿Qué dice el teorema de integración por partes? Vamos a tomarnos dos funciones f y g, definidas en un intervalo cerrado a coma b hacia los reales funciones. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que f y g son derivables en el intervalo cerrado a coma b. Y vamos a suponer también que f' y g' son integrables en el intervalo cerrado a coma b. O sea, tú tienes dos funciones, f y g. Que son derivables en todo el cerrado a coma b, y las funciones derivada de f y g, f' y g', también son funciones integrables, ¿ok? Lo que dice el teorema de integración por partes es que la integral de en b de f por g' es igual a f por g evaluada de a en b menos la integral de en b de f' por g'. Aquí hago una observación importante. F por g, evaluada de A en B, es simple notación. Esto denota F por g de B. Déjenlo, pongo de una manera más general. Cuando ponemos esto, H evaluada de A en B. H, la función que sea. ¿Eso qué denota? Esto siempre va a denotar H de B menos H de A. O sea, cuando tú pones esta raya, pones A y pones B aquí y aquí pones tu función H, ¿esto qué significa? H de B menos H de A. ¿Ok? Bueno, entonces justo eso es lo que puse aquí. Es F por G de B menos F por G de A. ¿Sí? Entonces tenemos que demostrar esta igualdad y su prueba es muy, muy, muy sencilla. A esto se le conoce como el método de integración por partes y como decía uno de los compañeros, una vez se lo aprende así con esto de una vaca vestida de uniforme, que a mí me gusta más enunciarlo de esta manera, o bueno, si queremos como memorizar una formulita, pues a lo mejor podría ser así. V' es igual a U por V menos la integral de en B de U' por V'.
Así también se enuncia, ¿no? Va. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer la demostración. Vamos a hacer la prueba. Vamos a aplicar la regla del producto de teoría de la derivada. Eso es lo de la vaca, exactamente. Es lo de la vaca, justo. Esta es la fórmula de la vaca. Ajá, exactamente. Bueno, vamos a aplicar la regla del producto de derivada. ¿Cómo se deriva un producto de funciones? F por G', que es igual a F' por G más F por G'. ¿Estamos de acuerdo? Ahora despejemos F por G'. ¿Qué nos termina quedando? F por G' es igual a F por G. La derivada de F por G menos F' por G. ¿Verdad? Simplemente despejamos. Ahora, vamos a integrar en ambos lados de la igualdad. O sea, integramos aquí, integramos acá y aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué obtenemos? Fíjate. Empezamos en el lado izquierdo de la igualdad. Integramos la integral de en b de F por G'. ¿Eso a qué es igual? Es igual a la integral de F por G' menos F' por G, que es justo lo que puse aquí. ¿Verdad? Pero checa, esta función satisface las hipótesis del segundo teorema fundamental del cálculo. Sí, ¿no? Existe una función cuya derivada es justo F por G'. ¿Qué función es? O sea, ya este simbolito le está diciendo cuál es la función que al derivarla nos da F por G'. ¿Cuál va a ser esa función? Pues la función F por G. ¿Estamos de acuerdo que cuando derivamos a F por G, obtenemos la derivada de F por G? Entonces estamos aplicando ahí el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí se entiende? Aquí se está ocupando. En esta partecita. A ver, permítanme tantito. No, Creo que alguien prendió su micrófono. Si lo puede apagar, por favor. A ver si ya. Yo creo que ya. Entonces, ahí está ya. Aquí y acá es donde se está aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo. Tienes esta función que es integrable y conoces una función que al derivarla te da precisamente la función que estoy remarcando. ¿Qué función es esa? F por G. Entonces el segundo teorema fundamental del cálculo nos dice que la integral de en b de F por G' es F por G de B menos F por G de A. Y este término, el menos la integral de A en B de F' por G, déjalo tal cual. Pero recuerda que por la notación que acabamos de introducir, ¿quién es esto que marqué en rojo? Es F por G evaluada desde A hasta B. Y el otro término, pues déjalo tal cual. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades. ¿Y qué demostramos? Que la integral de en b de F por G' es igual a F por G evaluado de en b menos la integral de en b de F' por G. Y se acaba la demostración del método de integración por partes. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros, seguros? Yo no entendí muy bien el del paso de del segundo teorema fundamental. Ah, mira, checa. Ajá, Esta función, tú la quieres integrar, ¿verdad? Te pregunto, ¿existe una función que al derivarla nos dé esta función? O sea, existe una H. ajá, ahí se ve que es F de G, ¿no? Es lo que dijo. Sí, Exactamente. ajá. La F por G satisface las hipótesis del segundo teorema fundamental del cálculo. Sí, sí la satisface. Entonces, es derivable y su derivada te da F por G, la derivada de F por G. Entonces, por segundo teorema fundamental del cálculo, esto es F por G de B menos F por G de A. Ajá. ¿Sí me entiendes o quedó más o menos? Tú dime. Esa F por G lo satisface porque G quedamos que era, ajá, F por G es derivable, ¿no? Así lo dijo al principio, creo. Ajá, F por Ajá, G es derivable.
Tiene que cumplir que sea derivable y que sea continua, ¿no? En un cerrado. Exactamente. Ok. Ok, sí, ya vi las hipótesis. Va. ¿Sí? ¿Sí está bien? Va. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? Bueno, pues ahí está la demostración. Ya dio la una. Nos falta un teorema, una consecuencia del primer y segundo teorema fundamental del cálculo muy importante, que es el teorema de cambio de variable. Este sí nos va a llevar más tiempo. Es toda esta prueba. Todo esto. ¿Va? Y un ejercicio que les voy a dejar. Entonces lo que voy a hacer es subir estas notas, todo, aunque hasta el teorema de sustitución, lo subo. Mañana demostramos el teorema de sustitución y empezamos a hacer los ejercicios, los que nos alcancen, todos los que podamos hacer, ¿va? Y con eso ya terminamos el tema de teoría de la integral. Ya con David y Cristian, con calmita, van a estar viendo los métodos de integración, que yo calculo que en 3 semanas, dando clase viernes y sábado, Cristian y David, de métodos de integración, van a terminar de ver todos. Sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, fórmulas de reducción, etcétera. ¿Va? Bueno, pues nos estamos viendo. Recuerden que de este viernes al que sigue es el examen. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Voy a apagar esto.